disculpas por este evidente caos organizativo. Bueno, nos hemos visto un poquito desbordadas las convocantes de vuestra asistencia, de vuestra presencia aquí. Agradeceros que estéis y bueno, pues en ese sentido, pues, doblemente agradeceros que estéis aquí. El ponente esta tarde es Antonio Bailos Grau, es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es una persona que, si tenéis la curiosidad de introducir su nombre en Google, me imagino que os quedaréis, como suele pasar, absolutamente sorprendidos por la cantidad de publicaciones que tiene, cantidad de publicaciones y sobre todo de publicaciones sobre temas muy interesantes, no temas muy trillados, sino temas punteros y de real interés. Es una persona a la que estimamos mucho en Valencia por su trayectoria profesional y por su personalidad y su amistad hacia nosotros. Ha tenido grandes dificultades para venir hoy aquí y bueno, pues también agradecerle su presencia con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Esto funciona? No, hay que darle claro. Bueno, no, muchas gracias y muchas gracias por esta corpulenta presencia que naturalmente, por las esto me trae a mí, pues bueno, me coloca en una situación de exigencia importante, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer naturalmente que me hayan invitado Belén, y además, bueno, pues estoy aquí con estas dos queridísimas amigas en un espacio que es el espacio de la Facultad de Derecho de Valencia y en el espacio un poco del Instituto de Derechos Humanos, ¿no? Según yo he venido a entender o a interpretar sobre es decir, espacios institucionales enormemente respetados, enormemente pues punteros, ¿no? Desde lo que es el derecho del trabajo y lo que son los derechos sociales. A mí lo que me han encargado como tema de debate, ¿no? De discusión, es el trabajo decente. Entonces, el concepto de trabajo decente. Entonces, a mí me parecería interesante yo intentar hacer algún tipo de de intervención contenida, pero me interesaría más, y más aún, dado los que sois y cómo estáis, el que luego tuviéramos un cierto espacio para poder discutir o debatir, ¿no? Porque yo creo que hay preguntas, hay cosas que pueden ser pues, interesantes y que sobre todo en el debate pues es más vivo, ¿no? Más agradable. Bueno, por tanto, Cardona y Guamán, muchas gracias por traerme aquí. Y yo lo que voy a decir sobre el trabajo decente son tres grandes bloques, ¿no? Por un lado, voy a empezar situando la problemática del trabajo decente en una problemática, digamos que origina esta noción, que es la problemática de la destrucción, del deterioro de los derechos sociales en lo que podríamos llamar la era neoliberal o la globalización financiera, la globalización económica de finales del siglo pasado. En un segundo bloque voy a intentar precisar qué es eso de trabajo decente, como lo que la OIT llama la dimensión social de la globalización, y luego me interesaría hablar de una de las facetas más importantes del trabajo decente, y es fundamentalmente la respuesta sindical a la globalización y el sindicato, la dimensión internacional del sindicato como un portador, como un sujeto reivindicativo de esa idea, de la idea de trabajo decente, ¿no? Para acabar un poco señalando que el trabajo decente no es un constructum que se aplique única y exclusivamente fuera de las fronteras del desarrollismo económico europeo, sino que tiene como natural una importantísima incidencia, ¿no? Entre nosotros, en lo que es Europa y desde luego en lo que es España. Bueno, muy rápidamente, porque yo creo que son cosas relativamente sabidas, el planteamiento del trabajo decente única y exclusivamente puede entenderse a partir de los años 80 del siglo pasado, donde se produce un cambio de paradigma político e ideológico muy importante. Es decir, de un cambio de paradigma para los que nos dedicamos a los juristas del trabajo, de un paradigma dominante, que era el paradigma del Estado social de derecho, de un cierto keynesianismo económico, de una
de una afirmación incontestable de que el Estado tenía que controlar el mercado y la economía, y que el Estado tenía una función puramente o fundamentalmente niveladora de las desigualdades sociales, y que en ese complejo el sindicalismo, el poder sindical, era fundamental porque implicaba la subjetividad colectiva de los trabajadores como clase subalterna en un proceso tendencial de eliminación de los obstáculos que impedían la consecución de la igualdad sustancial. Por tanto, desde un paradigma clásicamente socialdemócrata, diríamos hoy, se cambia, se produce una traslación hacia lo que nosotros venimos, lo que se ha venido a conocer como el neoliberalismo, un paradigma puramente neoliberal, que es justamente neoliberal, el sufijo, en el sentido, digamos, denota la idea del retorno, ¿no?, a unos valores y a una configuración de la sociedad, de la relación entre la sociedad y el Estado completamente diferente. Fundamentalmente, para recordaros, dado vuestra insultante juventud, algunos de los elementos centrales. Se suele hablar naturalmente de aspectos políticos, pero hay dos elementos muy decisivos. Uno es el cambio que se produce en la Reserva Federal Americana, que cambia la política, y la política de la Reserva Federal Americana se vuelca en una política claramente monetarista, antiinflación, digamos, sin perjuicio o despreciando los efectos negativos que eso puede tener sobre el desempleo, etcétera, por un lado, y luego por otro lado dos figuras políticas de primer orden. Uno es en la Inglaterra post-laborista, que es la figura de Thatcher, de Margaret Thatcher, la figura de la llamada Dama de Hierro, que naturalmente sus elementos más decisivos, más importantes, es la reivindicación celosa del mercado, de la capacidad de la riqueza, la capacidad de la creación de riqueza para generar la felicidad del mayor número, y naturalmente su odio, su obsesión antisindical, ¿no? Ella tenía, como ha hablado muy claro, tenía una frase que es una frase muy, a mi juicio, muy paradigmática de esto, que hay que romper la espina dorsal de los sindicatos, ¿no? Así se habla en política. Hoy todavía nuestros liberales no hablan así, pero bueno, la Thatcher era más. Y naturalmente romper la espina dorsal de los sindicatos, desregular el trabajo. Es decir, hacer que el trabajo no sea regulado por normas estatales ni normas colectivas, sino que sea regulado por el libre juego de las fuerzas económicas. En el otro lado del Atlántico está Reagan, y por tanto una idea de privatización de la economía, una idea de doblegar evidentemente el poder sindical, y fundamentalmente, dado que el papel preponderante que tenía en el sistema económico de Estados Unidos, un impulso muy importante al poder financiero, el poder financiero no atado ya por lo que son las fronteras o los controles de los estados, sino un poder financiero que tenía carta libre para expandirse por todo el mundo. Y claro, naturalmente en el otro lado, vosotros no lo habéis vivido, pero en aquel momento el mundo, los años 80, era todavía un mundo bipolar, en donde estaba, digamos, el bloque del sistema capitalista, y había enfrente una serie de naciones en donde se autodefinían su identidad en una identidad anticapitalista, una identidad llamada, autodenominada socialismo, que naturalmente, bueno, pues no se correspondía mucho con tan hermoso nombre, ¿no? Pero en cualquier caso era un régimen en donde la intervención, por ejemplo, del Estado era una intervención mucho más profunda, mucho más incisiva que lo que sucedía en el otro lado. Bueno, pues este bloque es un bloque que se desaparece, ¿no? Se desmorona con el elemento prácticamente, digamos, simbólico, es la caída del muro de Berlín en 1989, pero ya antes, en el caso, por ejemplo, chino, que es un caso muy importante, ya antes, en comienzos de los años 80, el Partido Comunista Chino había hecho un enorme giro a través de un famoso dirigente suyo llamado Deng Xiaoping. Esto para vosotros es interesante, ¿Cuánto sabe este hombre? Bueno, pues bien, este Deng, nuestro amigo Deng,
que lo que fue liberalizar, es decir, un comunismo, un autoritarismo político y social, pero una liberalización económica, ¿no? En el caso chino, que de ahí evidentemente viene la capacidad ahora de la potencia económica impresionante, ¿no? De China. Bueno, en términos económicos y sociales, sobre todo en términos sociales, ¿qué supuso estos hechos que se afirman y que, sobre todo, por ejemplo, de alguna manera reafirman un cierto consenso sobre los nuevos valores a lo largo de los años 80? Pues primero y fundamentalmente hay una hostilidad hacia el Estado como organizador social. El Estado no puede ser un organizador social, no puede ser un organizador de servicios públicos, no puede tener un peso tan relevante en la determinación del grado de satisfacción de las necesidades sociales. El Estado no puede ser el gran desmercantilizador de las necesidades sociales. Las necesidades sociales tienen que ser satisfechas en el mercado, porque es el mercado en donde mejor se encuentra, digamos, es el método más oportuno y más idóneo para encontrar satisfacción a nuestros deseos, que ya no son tanto necesidades como deseos, intereses individuales, etc. Y el dinero, la mediación que da el dinero, la capacidad adquisitiva, es en sí mismo considerado un elemento de racionalidad. Esto me permite, por otra parte, garantizar servicios de mayor calidad, me permite no, digamos, escapar de una homogeneización de una prestación de servicios y, por tanto, los que tenemos más dinero podemos conseguir servicios de mejor calidad. Por tanto, este es un poco uno de los elementos centrales, pero eso implica que el Estado no puede estar ahí, ¿no? Por poner otra consigna clásica de hoy, fuera las manos, el Estado fuera de las manos de los servicios públicos, ¿no? Por tanto, ese es uno de los elementos que lleva consigo la mercantilización de esas necesidades sociales, o si se quiere, la idea de que el mercado es el que tiene que gestionar, tiene que regir todo lo que es los servicios naturalmente sociales y servicios no solo sociales, sino servicios económicos, de interés particular, de interés general, etc. Tiene que haber una entrada de la iniciativa privada, se dice, en todo este tipo de actuaciones públicas. Y hay, por tanto, una conexión, una interconexión evidente. El Estado, el poder público, está fundamentalmente para promover eso, para promover la libre iniciativa privada, para promover el negocio. Es decir, si algo, no es que el Estado tenga que estar al margen, el Estado tiene que promover, pero lo que no tiene que promover es, digamos, instrumentos de control y de restricción del mercado. Lo que tiene que hacer es, por el contrario, promover el negocio, ¿no? Esto, por otra parte, esto que os cuento es algo muy común, ¿no? Yo creo que hoy en día es lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, ¿no? La universidad debe trabajar en función de las empresas, en función de determinados intereses privados. Los poderes públicos, pues naturalmente, están al servicio de las iniciativas privadas, ¿no? Es decir, cuando viaja el monarca, cuando viaja, es un viaje de Estado, ¿qué lleva en su avión? Pues lleva empresarios, normalmente, ¿no? Ya sabemos también que el monarca no solo lleva empresarios, sino también hace gestiones en cuanto a otras empresas públicas, etcétera, ¿no? Para interesarse. Es decir, es un gran regulador. Pero no solo el monarca, ¿no? Yo vengo de Madrid ahora, como en un periplo, ¿no? Mancha, Madrid, etcétera, y en Madrid, pues vosotros habéis visto que la presidenta de esa comunidad, pues ha tenido un desastroso incidente, etcétera, en la India, ¿no? ¿Qué hacía en la India, mi querida Esperanza Fija? Estaba llena de empresarios, ¿no? Rodeada de empresarios, no se sabe. Bueno, esto es la idea, ¿no? La idea es que el poder público lo que tiene que hacer es favorecer el negocio de los otros. Porque, entre otras cosas, es la vieja máxima del interés de pocos se consigue la felicidad de todos. Bien, dicho eso, además, naturalmente, el comercio deja de ser, en esta época, un comercio guiado o, digamos, orientado en función del interés nacional o estatal. Es decir,
la idea de compra español, la idea de compra francés, etc., aparece como una idea ya caduca, pasada, ¿no? El comercio tiene que ser mundial, general. Lo que sucede es que tiene que ser mundial y general para que los países desarrollados, los países que tienen una gran capacidad productiva, una gran capacidad de ofrecer bienes, servicios, etc., puedan ampliar el mercado. Lo que sucede es que, a su vez, esa liberalización mundial del comercio lleva consigo siempre algún tipo de tutela o de protección de los países desarrollados respecto a la posible descompensación que pueda producir la liberalización del comercio también de retorno. Por poner el ejemplo clásico, tanto Estados Unidos como Europa tienen una política agraria, mantienen una enorme protección respecto a los productos agrarios propios, que sin embargo, si se abrieran a la libre competencia de productos agrarios del tercer mundo, naturalmente esto pues, le descompensaría, ¿no? Por tanto, es una liberalización del comercio, pero es una liberalización del comercio en un solo sentido, ¿no? Pero se consigue, ya hay ahí uno de los grandes organismos reguladores del tema, es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y como sabéis, tiene durante los años 80 y los años 90, tiene una inmensa capacidad, una inmensa actividad, demuestran. Y a su vez, otra de las características de este nuevo mundo es el de la financiarización, es decir, la importancia del capital financiero, la importancia del valor no productivo, no industrial de las empresas, sino del valor bursátil, de su valor en términos fundamentalmente de producto financiero, ¿no? Y a su vez la influencia clarísima que tienen determinadas iniciativas de inversión, determinadas formas de inversión de productos financieros de diverso tipo en lo que es el tejido industrial de los países. Es decir, poco a poco el tejido industrial del mundo desarrollado aparece penetrado, absolutamente, digamos, dependiente de lo que es el capital financiero. Esto se viene a llamar la financiarización global, general, el movimiento, la absoluta libertad, la fluidez de los capitales a lo largo y ancho del globo como tal. Y naturalmente eso lleva consigo una dirección centralizada de estos procesos en organismos internacionales bien conocidos de todos vosotros, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, la Organización Mundial de Comercio, que son organismos que además orientan el proceso y orientan las políticas nacionales. Y orientan las políticas nacionales fundamentalmente a través del control del endeudamiento de esos países respecto de estos flujos de capital. Cualquiera de los que tenemos una cierta edad, recordamos que en América Latina, tras la terrible etapa de las dictaduras militares de los años 70, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, etc., hay una etapa de recomposición democrática e inmediatamente esa etapa de recomposición democrática se continúa con gobiernos neoliberales, gobiernos que en un momento dado lo que hacen es seguir los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuáles son esos dictámenes? Los dictámenes del Fondo Monetario Internacional es una política estrictamente antiinflacionista y una política de recorte de que es el gasto social y de privatización de cualquier servicio público. Los casos terribles de Argentina, los casos de Chile, los casos del propio Uruguay y de Brasil pueden atestiguarlo. El caso argentino yo creo que es uno de los más conocidos porque en ese botín, en el reparto de ese botín, participan las grandes empresas transnacionales europeas. En el caso latinoamericano, nuestras grandes empresas transnacionales, las empresas transnacionales españolas, que son las que se apropian de esa riqueza y naturalmente la insertan en un proceso global, un proceso de explotación global. Todo esto, por último, ligado este hermoso relato, ¿no?, sobre esta época, ligado a la construcción prácticamente inmediata, a los años 80, del unilateralismo militar y político de los Estados Unidos, que naturalmente genera a su vez unas
el uso de la fuerza, ¿no? El uso de la fuerza, el uso de las intervenciones, el uso de la intervención militar y el mantenimiento de un poder imperial a través, naturalmente, del ejército, a través del poder militar, ¿no? Naturalmente, en muchas ocasiones, ese unilateralismo de los Estados Unidos lleva consigo la creación de aliados, la creación de esfuerzos adicionales de otras naciones que convergen en la política militar y la política de ocupación de los Estados Unidos. Pero en muchas ocasiones esta política se ha realizado sobre la base de algún aval internacional, fundamentalmente de Naciones Unidas. En gran parte de ellos, como sabéis, el unilateralismo norteamericano, lo que se ha caracterizado es por hacerlo al margen de y con independencia de los organismos multilaterales internacionales como es la ONU como tal. Bueno, eso hace que en ese panorama además surge un nuevo protagonista, ese protagonista que es la empresa transnacional, luego hablaremos de ella. La empresa transnacional es un sujeto económico, pero es un sujeto también absolutamente libre, porque está liberado en muchos momentos de la disciplina, de la regulación que le podía dar un Estado concreto. Es decir, la empresa transnacional se encuentra en una situación ectoplásmica, de tal manera que puede en un momento dado corporizarse en un país y en otro, pero a su vez desaparecer de la mañana a la noche y corporizarse en otro, ¿no? Es un verdadero, un alien, ¿no? Un alien que protagoniza esas relaciones económicas de la globalización. En materia de relaciones laborales, ¿cuáles son, y fundamentalmente a nivel del Estado, a nivel estatal nacional, cuál es la situación? La situación es, naturalmente, que ese cambio de paradigma implica una debilitación clara del papel regulador del Estado sobre el mercado, y sobre el mercado en general, y sobre el mercado de trabajo en particular. Como consecuencia de lo mismo, una orientación muy neta hacia la desregulación laboral, es decir, hacia la desaparición o debilitación de las garantías de empleo y un aumento, un incremento de las tasas de poder empresarial y de unilateralismo empresarial en la gestión de la fuerza de trabajo, y a su vez, naturalmente, una hostilidad, y una hostilidad que produce sus frutos, una hostilidad frente a la acción sindical y sobre todo a los medios de acción sindical y al propio sindicato como poder colectivo, como sujeto colectivo de representación de un interés general, ¿no? Esto además se acompaña de medidas de deslaboralización, se acompaña de medidas de individualización de las relaciones laborales. Y por último, pero no menos importante, la transformación de una gran parte de sistemas públicos de protección social en sistemas mixtos, o mixtos en el sentido de que el sistema público es un puro sistema asistencial, de beneficencia, que lo único que hace es intentar ser una red, digamos, de protección frente a situaciones de exclusión social o de pobreza, y el resto, el tipo de protección social, se transfiere a la esfera privada, al mercado privado, fundamentalmente compañías de seguros, aseguradoras, etc. Bueno, es decir, el nuevo paradigma laboral es que la creación de riqueza implica creación de empleo, la creación de riqueza es el crecimiento económico y por tanto es también un crecimiento del empleo, pero eso solo se puede dar si no se dan derechos laborales. Es decir, el crecimiento económico, el crecimiento del bienestar general de un país depende de la abolición, de la derogación de los derechos de los trabajadores. Esto es un poco la historia, digamos, el hilo conductor extremo de esos planteamientos neoliberales. Claro, naturalmente eso genera sobre todo en el mundo, en el ancho mundo, ¿no?, una exasperación de las situaciones de desigualdad ya existentes, de las situaciones de injusticia, como tal. Es decir, hay regiones enteras del globo que caen en condiciones de vida, es decir, que el deterioro de sus condiciones de vida
valorados a nivel estadístico, es impresionante y son condiciones de vida absolutamente deplorables. Ahora daremos algún tipo de datos, de cifras. Fundamentalmente estoy hablando de las regiones de Asia y del Pacífico, en donde, por ejemplo, el trabajo infantil o el trabajo forzoso es un modo natural de organizar el trabajo. Pero estoy hablando también de América Latina, en donde, por el contrario, existía un cierto estándar, se había alcanzado unos ciertos niveles de protección social y de condiciones de trabajo relativamente aceptables, que naturalmente quedan se deterioran, no solo se deterioran, sino que desaparecen prácticamente de lo que podrían ser estándares razonables, ¿no?, de vida. Naturalmente, en África el problema es aún mayor. El problema ya en África no es que vivamos en condiciones deplorables de vida, es que en África hay hambre, mueren de hambre cientos y miles de personas, que no estoy hablando del año del siglo XIII, estoy hablando de finales del siglo XX y de comienzo del siglo XXI. Y el hambre, la hambruna, las epidemias, que son elementos que una civilización parecía que había desaparecido, aparecen. No solo aparecen, sino que se extienden. Y naturalmente existen situaciones de guerra, de muerte, la cotidianidad de la muerte, no solo por la muerte por epidemia o la muerte por hambre, sino la cotidianidad de la muerte por la guerra, por la presencia militar, como es el caso que todos conocéis de Oriente Medio, cada día por otra parte más extendido y más grande, ¿no? Naturalmente que esto parece, por tanto, que nos preserva al norte, ¿no?, lo que nosotros llamamos. Entonces, esta es una situación que evidentemente es muy grave en el sur, en lo que llamamos el sur económico y social, pero que parece que queda preservado lo que sería Estados Unidos, Canadá y, desde luego, Europa, ¿no? Y bueno, es así y no es así, ¿no? Como luego veremos, la globalización y este tipo de procesos son procesos que no solo segmentan territorialmente, espacialmente el globo, ¿no?, sino que también segmentan interiormente los países. En el caso de Estados Unidos es un caso evidente, en donde la miseria, la pobreza, etcétera, se aumenta, incrementa de manera exponencial en los años 80, en los años 90 fundamentalmente. Y en el caso de Europa, nosotros tenemos una zona europea, que es una zona europea en donde se produce una terrible catástrofe en estos términos, que es todo el este, ¿no?, toda la Europa del este. Bueno, bien, nosotros, sin embargo, la parte del centro y norte, es decir, lo que sería la Unión Europea de los 15, en esa época es una época más ambivalente. ¿Por qué? Porque en esa época se produce la construcción europea, se habla de la dimensión social europea y, en definitiva, se construye algo que luego en el debate podríamos hablar, y es una especie de estereotipo de decir, en la globalización hay dos modelos: un modelo de desarrollo económico atlántico y un modelo de desarrollo económico europeo. El modelo europeo es un modelo en donde el modelo social europeo es importante, es decisivo, es decir, en donde para Europa el desarrollo económico no implica la privación de los derechos sociales ni los derechos de trabajo. Esto sería un poco el estereotipo. Lo que hay que ver es si esa idea es una idea que solo sirve para el interior de las fronteras de Europa, o si por el contrario se trasciende hacia fuera. Es decir, para hablar mal y pronto, si las empresas transnacionales europeas se comportan fuera de la misma manera que se comportan las empresas transnacionales americanas o no, ¿no? Pero digo, como estereotipo, yo creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados, incluso desde el punto de vista de los medios de opinión, a distinguir entre un modelo atlántico y un modelo europeo, un modelo social europeo y el modelo atlántico. Bien, esto naturalmente no es un proceso lineal, es un proceso que avanza históricamente y tiene una resistencia, unos elementos de resistencia. Es decir, no es un paseo triunfal por la gloria. La globalización y el pensamiento neoliberal no es un destino que se imponga como a los héroes trágicos, ¿no? Los dioses les advertían que hicieran lo que hicieran, les iba a suceder ese tipo de desastres, ese tipo de tragedias. Existe toda una serie de resistencias
ciertamente exitosas. Es decir, una respuesta ante esa utopía neoliberal y el globalismo de esa utopía. ¿Y dónde está la respuesta? Yo creo que la respuesta más importante, luego lo podemos debatir, y posiblemente también mis queridas colegas en la mesa tendrán algo que decir. Yo creo que la respuesta más importante es en el plano de los movimientos sociales, ¿no? Es decir, en el plano de los movimientos sociales, una mezcla entre movimiento social, movimiento político, pero sobre todo un movimiento social amplísimo, es el movimiento alterglobalizador, que conoce, como sabéis, su etapa fundacional en los foros sociales de Porto Alegre, etc., pero que donde fundamentalmente yo creo que consigue un éxito muy importante de visibilidad social y un éxito incluso de teorización como tal, es en los sucesos de Seattle en 1999, es decir, en el año antes del cambio de siglo, en donde en Seattle hay es decir, el movimiento interglobalizador se coloca como un espejo deformante de las grandes reuniones de esos elementos de dirección del mundo, ¿no? De dirección económica y política del mundo. Esto lo que hoy nosotros conocemos como G, con tantos números, ¿no? G7, G8, G20, en fin, este tipo de G22, me parece que ya estamos en ello, etc. Bien, bueno, esto es un tema. Yo creo que esto es un elemento muy decisivo que consigue dar visibilidad a una situación de abierta contraposición, de confrontación abierta frente a esa manera de encarar el destino de la humanidad, ¿no? Y por otra parte, naturalmente en el plano institucional, puesto que aquí estamos entre juristas, en el plano institucional existe también una gran reacción fundamentalmente por parte de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que había tenido horas bajas enormes desde finales de los años 70 hasta durante todos los años 80,
la reacción antiliberal es también una reacción que se plasma en un cambio político a nivel de los Estados-nación, ¿no? Fundamentalmente en América Latina, a partir del año 2002-2003, estoy hablando de experiencias muy distintas, muy diferentes, pero estoy hablando de Chávez, pero estoy hablando también de Lula, estoy hablando de Bachelet, y luego de lo que ha sido todo ese cambio fundamental a partir del 2006 en lo que es digamos, el mapa andino, salvo Colombia y Perú, ¿no? Que son los dos, posiblemente, las únicas. Y incluso en México, los enormes, como podríamos decir, movimientos telúricos, ¿no? Que se producen en México y que acaban con la pérdida de la legitimación política del gobierno de Calderón, acusado, posiblemente con bastante razonabilidad, de haber robado la elección a su contrincante como tal. Pero en cualquier caso, la legitimidad política de ese régimen está seriamente dañada, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que en definitiva esto es un elemento de América Latina, es un elemento importante la evolución que se está produciendo en algunos países, fundamentalmente en China, como que no es el caso ahora, y desde luego lo intentaremos abordar a lo largo de esta charla, pero también, qué duda cabe, y todos nosotros nos hemos alegrado muchísimo, el cambio que se produce en nuestra gran metrópoli, en Estados Unidos, ¿no? En donde es un cambio político, como diría, explícito, en donde Obama, el nuevo presidente, lo que hace es un rechazo fundamental de aspectos decisivos del neoliberalismo en el digamos, como ideología dominante de Bush II, en el plano interno de las relaciones laborales norteamericanas. Ya veremos en el plano externo, pero en el plano. A lo cual se une lo que todos conocemos con el derrumbe del sistema financiero, primero a través de esas primas basura, etcétera, y por tanto su repercusión sobre lo que es la construcción, etcétera, pero en general el derrumbe del sistema financiero en el otoño del 2008 y por tanto en lo que ahora nosotros estamos. Bueno, esto es un poco el caldo de cultivo de esa noción que es la noción del trabajo decente. El trabajo decente es un concepto que quiere señalar la dimensión social de una globalización que la OIT dice que es una globalización equitativa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la OIT pretende, esto es mucho pretender, pero bueno, pretende que en todos los países del globo, en cualquier lugar donde se trabaje, se tiene que respetar determinados principios y derechos fundamentales. Y esos principios y derechos fundamentales son muy sencillos, son 4 fundamentales. El primero de ellos es que no se pueda producir trabajo infantil, que no haya trabajo infantil. Sin embargo, yo voy a ver si con estos interesantes papeles que tengo aquí puedo daros algunas cifras del trabajo infantil en el sentido de, bueno, como natural no lo encuentro, me lo tendré que inventar, pero espero encontrarlo como es natural. Bien, vamos. Sí, 200 millones de niños trabajan en el mundo. No está mal. No, caray, 200 millones. Bien. Naturalmente, de esos 200 millones de niños, casi 30 millones de ellos mueren en el trabajo. Por tanto, cuando la OIT dice abolición del trabajo infantil, está hablando de un elemento importante, de un elemento decisivo. Segundo tema. Yo, por ejemplo, voy a contaros una anécdota que conocéis bien, ¿no? El famoso productor, ¿cómo le diría yo? El que produce, ¿no? Zapatillas y balones, etcétera, se llama Nike, ¿no? Era bien conocido del mundo occidental, todos le queríamos, todos, yo mismo. En algunos momentos me he puesto unas zapatillas Nike. Y en un momento surgió una mala noticia para esa empresa, claro. Y es que esas zapatillas estaban cosidas, como los balones, por niños de 7 y 8 años. Entonces, este es un elemento en el que hizo ver, de golpe, es un ejemplo que de golpe hace ver la distancia y la cercanía entre la felicidad y el infierno. Es
Es decir, las zapatillas que todos nosotros, por cierto, a un buen precio, cobrábamos, habían sido hechas, habían sido cosidas mediante niños de 7 y 8 años. Bien, esta es un poco la idea de ese mundo global, ¿no? En donde aparece en un momento dado que la plenitud, la opulencia de nuestra cotidianidad se basa fundamentalmente en la explotación y en la miseria de otra, ¿no? Y entonces, bien, este es un primer elemento, eliminación del trabajo infantil. Segundo gran elemento, eliminación del trabajo forzoso. Y esto es un tema que llama la atención. Bueno, ¿trabajo forzoso a qué se refiere? Pues se refiere al trabajo esclavo, por un lado, pero a un trabajo que es muy interesante desde el punto de vista nuestro. Primero, hay muchos países en donde la disidencia política, incluso la situación, la diferencia étnica se castiga con trabajar gratis, trabajar forzosamente, naturalmente bajo vigilancia militar, etcétera, para la construcción de infraestructuras, mucho más de lo que podemos pensar. Pero hay otro tipo de trabajo forzoso muy conocido, y es el trabajo por deudas. Es decir, muchos emigrantes, una gran cantidad, un flujo enorme de emigrantes, se les paga el viaje y se les paga la estancia, pero ellos tienen que, se les adelanta el viaje, pero ellos tienen que trabajar durante 1 o 2 años gratis para poder pagar. Esto es lo que nosotros llamamos también el trabajo forzoso. Hay algunas sentencias conocidas, Estados Unidos, etcétera, sobre este punto. Bueno, por lo tanto, prohibición del trabajo infantil, prohibición del trabajo forzoso. Y luego 2 grandes principios en positivo. Respeto de la libertad sindical, y la libertad sindical implica naturalmente también los medios de acción de la libertad sindical, el conflicto, la huelga, y del respeto del derecho a negociar colectivamente las condiciones de trabajo. Esto es un elemento muy importante, decisivo para la OIT, porque entiende que ese es un signo de normalidad, de civilización democrática, que por tanto implica el reconocimiento del sindicato, el reconocimiento del hecho sindical. Bueno, bien, en 2 de cada 5 países del mundo la libertad sindical está proscrita. Hoy en día, normalmente, sabéis que en América Latina hay varios lugares peligrosos para el sindicalista, ¿no? Guatemala, el propio México, pero fundamentalmente es Colombia, ¿no? Donde el asesinato de sindicalistas es continuo. Este año han tenido un buen récord porque solamente han muerto 91 sindicalistas. Una cosa preocupante. Pero en Irán van a ahorcar a un sindicalista ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque defiende los intereses de los trabajadores. Bueno, me refiero a que no es solo que el sindicato tenga dificultades de funcionamiento, que sea despedido, etc. No, estoy hablando de la vida, ¿no? del que se dedica al sindicato a representar a los trabajadores como un elemento que afecta no solo a su patrimonio, sino desde luego a su vida como tal. Por tanto, respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva como otro de las garantías, y el último, igualdad de oportunidades. Es decir, que la discriminación por razones de raza, por razones de etnia, por razones de ideología, creencias, por razones de género, naturalmente sea un elemento que no pueda constituir la normalidad en las relaciones laborales. Bueno, esos 4 principios son los que dan la base de esa noción del trabajo decente. Esos son los elementos básicos. Y lo que pasa es que el trabajo decente se habla desde la OIT, se dice el trabajo decente es el trabajo que es libre, que es igual, que es seguro y que es digno. Es decir, libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana, que son grandes palabras, pero que son grandes palabras que tienen unas concreciones muy evidentes. Libertad es la libertad sindical, la negociación colectiva, la lucha contra el trabajo forzoso al que me he referido antes. La igualdad es la lucha contra las discriminaciones. La seguridad, y esto es un salto, ¿la seguridad qué es?
es seguridad social para la población. Y es también protección contra el accidente de trabajo, contra los riesgos de trabajo y contra el desempleo. Y aquí sí que tengo algunas otras datos sobre ese punto a nivel mundial. Cada año se producen 250 millones de accidentes de trabajo. 2.200.000 personas mueren por accidentes de trabajo. Pero claro, esto parece que, bueno, esto es tremendo, esto debe ser en otros sitios. No, nosotros, como bien sabéis, en España mueren cada día 3 personas y media. Es decir, es una... Bueno, no sé, me parece que ya sé que las víctimas son distintas, ¿no? No vamos a poner en el mismo nivel otro tipo de víctimas, pero las víctimas del trabajo, desde luego, son víctimas secretas, son víctimas ocultas, son víctimas que no merecen más que una pequeña nota, porque es como un parte de guerra, es como el parte de guerra industrial, ¿no? Todos los días sabemos que mueren tantos y tantas personas en el trabajo. Me parece como, digamos, como un elemento cotidiano, ¿no? Bueno, bien, esto yo creo que ese es uno de los grandes elementos del trabajo de este tipo. Por último, la dignidad implica erradicar el trabajo infantil, pero también, naturalmente, instaurar un principio de diálogo social como método de gobierno de las relaciones laborales. Bueno, el concepto de trabajo decente, dice Somalia, dice la OIT, de una manera muy diplomática, dice, pues bien, en una sociedad de libre mercado es insuficiente, dice de manera diplomática, para lograr este trabajo decente. Es decir, es necesario elementos de corrección, elementos de superación, elementos de nivelación, elementos en definitiva de restricción de esa libertad de mercado como tal. Bien, yo lo que naturalmente podríamos seguir adelante con más precisiones sobre este tema, pero a mí me parece interesante señalar que a partir de ese momento, comienzo del siglo XXI, la noción de trabajo vigente ha tenido una capacidad prescriptiva importantísima. No ha habido organismo internacional, organismo regional, ni Estado importante que no haya tenido que confrontarse con esa noción. Ya ha tenido que entender y confrontarse en el sentido de decir, bueno, efectivamente hay problemas en la construcción de algunas de estas coordenadas del trabajo decente, pero vamos a superarlas, o por el contrario, decir, bueno, esto es un elemento que nosotros no podemos aceptar porque nuestra propia soberanía nacional nos hace diferentes, no podemos... Pero la idea del trabajo decente es la idea de la universalización de los derechos. Y esto sí que es un salto cualitativo. No son, como ya he dicho antes, derechos que se piensen mediados necesariamente por un ordenamiento estatal. Son derechos que se pretenden para todos y cada uno de los ciudadanos del mundo, por el mero hecho de ser trabajadores. No por el mero hecho de ser personas, sino por el mero hecho de ser trabajadores. Y tiene una cualificación determinada. Lo que permite la situación que le hace generar
que piensen sus, digamos, sus referentes nacionales, etc. Eso ha costado mucho. Ese es un tema que naturalmente ha sido muy interesante como laboratorio de ideas lo que nosotros conocemos como la Confederación Europea de Sindicatos, la CES. ¿Por qué? Porque en Europa, como en el resto del mundo, el sindicato durante mucho tiempo ha sido una prótesis de los partidos políticos de izquierda, ¿no? Era el sindicato era en última instancia el que tenía que resistir, el que tenía que garantizar que desde el trabajo y desde la subordinación en el trabajo se conseguía una resistencia obrera. Y entonces el sindicato estaba muy teñido por esa ideologización que le daba el partido político. Esto hace que en materia en lo que es el sindicalismo europeo existían sindicatos muy confrontados política e ideológicamente. Por lo tanto, conseguir la unidad del sindicato no solo era difícil sobre la base la unidad europea del sindicato, no solo era difícil sobre la base de las características estatales del sindicalismo, sino también era difícil sobre la base de las distintas características ideológicas del sindicato. Bueno, y esto, por no hablar de la propia estructuración del sindicato, no es lo mismo un sindicalismo estructurado como sindicato de empresa a un sindicalismo de sector, de rama. Entonces, el proceso de construcción de la CES, de la Confederación Europea de Sindicatos, ha sido muy útil para ir limando ese tipo de posibilidades. Es decir, nosotros, la CES, en su origen, era un sindicalismo fundamentalmente socialdemocrático y cristiano, es decir, de ese tipo de orientación de las centrales sindicales. Posteriormente ha sido ampliamente abierto, en gran parte por la presencia italiana y en gran parte porque a partir de finales de los años 70 y comienzos de los 80 se desarrolla un espacio muy importante de autonomía del propio sindicato respecto del partido político. Por tanto, es decir, el sindicato es capaz de imaginar un proyecto de sociedad sin necesidad de acudir al imaginario del partido. Por tanto, el sindicato proyecta el mismo modelo de sociedad, puede coincidir o no con algunos aspectos del partido político, pero tiene él mismo un propio proyecto. Por tanto, eso permite una cierta unificación. El caso es que la Confederación Europea de Sindicatos, como digo, ha sido un interesante banco de pruebas, pero cuidado, es un banco de pruebas que cuesta mucho construir. La cesión de soberanía de las centrales sindicales, de las confederaciones sindicales nacionales, a lo que es la CES, a lo que es el organismo de dirección de la Confederación Europea de Sindicatos, solo se produce en el SINCI 1999, es decir, siempre en el final del siglo, ¿no? Como decir, dura prácticamente 20 años, más de 20 años, el proceso de construcción del Sindicato Europeo Común. Y ese es el sindicato más unitario, más que avanza más. Hay otras experiencias de coordinación en otros aspectos de regionalización, etc. Por ejemplo, en lo que es el Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Pero son experiencias más retrasadas, son experiencias más de coordinación y no de construcción. Por eso es muy importante que sobre la base de la globalización, sobre la base de la resistencia a la globalización, sobre la base de la coordinación sindical frente a esta situación en absoluto satisfactoria y por otra parte muy complicada para el sindicato, se produce un proceso de unificación. Y este proceso de unificación es un proceso que arranca en torno al 2002-2003, pero que se cataliza en un congreso en Viena en 2006 y se crea la Confederación Sindical Internacional, que supone la disolución de dos grandes organizaciones internacionales, la CIOSLA y la CNT como tal. Es decir, prácticamente el 75-80% del sindicalismo internacional se unifica en esta Confederación Sindical Internacional, que a su vez se regionaliza, es decir, tiene organizaciones regionales. La más importante posiblemente para nosotros es la americana, la Confederación Sindical Americana, la CSA, pero digo la más interesante porque es con la que tenemos más relaciones como españoles, ¿no? Como tal. Pero luego en Europa, pues naturalmente, se constituye una región que une a la CES, Confederación Europea, y a Rusia, ¿no? Como un elemento regional muy importante como puede figurar el todo.
Y además de eso, y además de una especie de organismo que lo que hace es unificar a tantas y tantas organizaciones sindicales y prácticamente a representar a una cantidad muy importante, 400, no me acuerdo, 600 millones de trabajadores, lo más interesante es que junto a esa idea, que es un poco la unificación o la solidificación de todas las organizaciones nacionales sindicales, aparece en vertical, una estructuración en vertical por federaciones de sector, que se llaman las federaciones globales, es decir, federaciones que buscan su intervención, su actuación, es una intervención o una actuación en el espacio de la globalización. Y por eso, de esas uniones globales dependen fundamentalmente la acción sindical en las empresas transnacionales, la idea de los códigos de conducta, los acuerdos marcos globales, las intervenciones en definitiva sobre la contractualización del poder de la transnacional en materia de relaciones laborales. Bien, dicho eso, y señalando por tanto que la construcción de ese sindicalismo internacional es muy reciente, es extraordinariamente reciente, también es muy importante que como primera carta de presentación, como forma de estar en sociedad de esta nueva confederación sindical, su primera expresión de conflicto ha sido la de crear un día, la de designar un día mundial, que se llama así, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, Jornada de Acción por el Trabajo Decente. Es decir, hace suya la idea del trabajo decente de la OIT, y no solo hace suya esa idea, sino que naturalmente lo lleva a cabo mediante una acción, se desarrolló en 7 de octubre, una acción que, como es natural, adoptaba múltiples formas, desde manifestaciones hasta reuniones, seminarios, es decir, dedicar desde el punto de vista sindical ese día a la reflexión y a la lucha por el trabajo decente como tal. Naturalmente, la metabolización por parte de la FSI, de la Confederación Sindical Internacional, de esa reivindicación del trabajo decente se realizaba en torno a 3 grandes objetivos. El primer objetivo de esa jornada de lucha era extender, consolidar y conquistar los derechos en el trabajo, derechos en el puesto de trabajo, es decir, derechos que en definitiva hacen referencia, como podéis figuraros, a todo lo que sería derechos a la sindicación, a la negociación colectiva, a la protección frente a la discriminación, etc. El segundo gran tema es la solidaridad. Esto es un tema interesante porque de la solidaridad se habla poco. Es decir, una acción que implica la cooperación entre los sindicatos para apoyar de los sindicatos más grandes, de los sindicatos y trabajadores del centro, a los trabajadores de la periferia. Es decir, la solidaridad entendida como una transmisión de información, una transmisión de medios, una transmisión, pero también fundamentalmente una acción de solidaridad con los trabajadores que están justamente en los eslabones débiles de la cadena de producción, de la cadena mundial, ¿no?, de producción como tal. Y que naturalmente sufren de una manera específica determinados riesgos, desde el riesgo de la vida, desde el tema de la libertad sindical, de los ataques a la libertad sindical, a otro tipo de riesgos muy específicos, racismo, por ejemplo, o el problema del SIDA, por ejemplo, como uno de los elementos que nos pueden llamar la atención, pero un elemento muy importante que diezma a poblaciones laborales y poblaciones civiles. Lo cual naturalmente implica una búsqueda general de solidaridad que no solo afecta al sindicato, sino que naturalmente lleva a que el sindicato movilice otro tipo de agentes sociales estatales en ese tipo de servicios. Y tercer elemento de estas jornadas de acción, naturalmente, sería poner fin a la pobreza y a la exclusión social. Esto es uno de los grandes también, uno de los grandes elementos que no voy a extenderme. Bueno, sencillamente, quiero decir que el trabajo decente, como noción un poco, ciertamente, una noción
que está en proceso, que indica una tensión de consecución hacia, digamos, se materializa en las acciones sociales del sindicalismo y de ese sindicalismo internacional que es fundamental, que es decisivo y que, por otra parte, quiere actuarlo en muchos aspectos, fortaleciendo el sindicalismo nacional, naturalmente, pero también desarrollando un espacio, ese espacio supranacional, Europa, la dimensión social europea es uno de ellos, pero fundamentalmente en la OIT, en las cláusulas sociales de los acuerdos de comercio, en las empresas transnacionales a través de los acuerdos globales que establecen un suelo mínimo y universal de tratamiento de derechos fundamentales, etc. Pero no es la noción de trabajo decente, y con esto sí que acabo, os lo juro, no es una noción cuya aplicación lo tenemos que ver única y exclusivamente como una aplicación prioritaria, la tenemos que ver en las zonas deprimidas del planeta, en esos grandes espacios regionales, territoriales que han sido devastados por la globalización. Y no hay que verlo el trabajo decente como una relación, digamos, de apoyo de los países ricos o de los sindicatos de los países ricos a los países verdaderamente, digamos, en esa situación de desesperación o de miseria o de de excepcionalidad social. Hay que también pensar, como os decía al principio, que la globalización y los efectos de la globalización se reproducen también en el interior del mundo de lo que es el corazón, el centro de la economía, el centro del desarrollo. Y eso es importante porque cuando la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, acepta en sus órganos de dirección la convocatoria del Día del Trabajo Decente, hace mucho hincapié en ese tema. Y hace mucho hincapié en ese tema diciendo: el trabajo decente en el mundo significa esto, pero en Europa significa una cosa muy sencilla. La lucha contra la ampliación del tiempo de trabajo. Entonces, da una mirada, expresa una presencia ominosa de una situación, que es la situación que todos conocéis por otra parte, y es que el gobierno europeo ha revisado la directiva, es decir, la norma europea de ordenación del tiempo de trabajo, y en la revisión de esa norma europea de tiempo de trabajo no ha sido una revisión para disminuir o reducir la jornada, que por cierto es 48 horas semanales, como las que se pedía en 1890, sino 8 horas, la ley de las 8 horas. Bueno, sino que lo que dice la Comisión Europea es que esas 48 horas, primero y fundamentalmente, pueden computarse en término anual, en cómputo anual, y por tanto no necesariamente tienen que responder a un límite puramente semanal, pero sobre todo, como bien conocéis, establece una cláusula que es una cláusula venimos a llamar de renuncia individual al límite máximo de la jornada. Y dice: por acuerdo individual, las partes pueden renunciar al límite máximo de la jornada. Y por tanto, lo que pasa es que inmediatamente esta directiva alta, pero nunca pueden superar las 60 o 65 horas semanales. Una buena. Y además lo justifica para conciliación de la vida familiar. Y que yo la verdad, que vosotros me lo explicaréis cómo se concilia, pero debe haber alguna razón secreta por la que los burócratas de la Unión Europea entienden que así se concilia mejor la unión, la cosa. Bueno, lo que voy. O sea que trabajas mucho, cuando llegas a casa ya te da igual todo. No. Bueno, el caso es que entonces, naturalmente, esa idea, unido a un problema muy médico, porque esta es una jornada, es una ordenación de jornada que habla también del trabajo de los médicos, es decir, hay un tema muy especial y es todas las actividades que necesitan un periodo de guardia, estar de guardia si eso es periodo de tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que me refiero es que este tema es un tema
importante porque implica que, naturalmente, el tiempo de trabajo que expresa salud y seguridad en el trabajo, es decir, el tiempo de trabajo está relacionado con la vida y la salud de los trabajadores, expresa los valores de conciliación entre la vida familiar y tal, y expresa el elemento central del contrato de trabajo, es decir, lo que le remuneran a uno es el tiempo de trabajo, ¿no? Cuanto más trabajo realice, cuanto más trabajo dé, pues naturalmente supone una baja de la remuneración. Es importante un elemento que hoy todavía, y tan todavía como que, como bien sabéis, el 17 de diciembre el Parlamento Europeo tiene que aprobar o no esta directiva. Por tanto, hay una manifestación a la que naturalmente yo también os convoco, porque es fuera de aquí, y que mejor que viajar, menos Erasmus, y más viajar a las manifestaciones, ¿no? Es una cosa que tú en Bruselas, como puedes ver. Bien, bueno, bien, lo que quiero decir, por tanto, es que el trabajo decente admite una precisión inmediata también en los lugares en donde supuestamente existe un modelo social amplio, existe una capacidad, existen modelos sociales nacionales desarrollados y en donde, en definitiva, podemos pensar que la protección o la tutela de los derechos de los trabajadores ha alcanzado un nivel de decencia como tal. Y en España, porque en España, ¿qué concreción tendría el trabajo decente? Yo creo que en España el trabajo decente tendría fundamentalmente una concreción complicada, y es la que confronta el trabajo decente y las garantías sobre el empleo que eso lleva consigo con la precariedad. Yo creo que sí, aquí hay muchos elementos que pueden poner en crisis la noción de trabajo decente, pero posiblemente la mayor, la más clara, la más evidente es la que hace referencia al trabajo precario, que es un trabajo por otra parte segmentado, pues un trabajo de jóvenes y de mujeres, y que impide que el derecho al trabajo, y por tanto el derecho a la dignidad humana derivada del trabajo, pueda tener una protección. ¿Por qué? Digamos, el sistema jurídico laboral, como bien sabéis, obtiene una gran parte de sus tratamientos normativos en la garantía del empleo basado en el contrato por tiempo indefinido. La garantía frente al despido. Entonces, este es un elemento muy, digamos, que genera un enorme deterioro, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un porcentaje pequeño de trabajadores, estamos hablando del tercio de los trabajadores de este país, trabajadores y trabajadoras, son trabajadores temporales. Ya sé que precario y temporal no es lo mismo, pero en última instancia es un elemento fundamentalmente preocupante, ¿no? Porque garantiza, o por lo menos sugiere, que al menos un tercio de los trabajadores de este país carece de uno de los derechos ciudadanos básicos, que es el derecho a el puesto de trabajo, al mantenimiento del puesto de trabajo y al empleo derivado del mismo. Por lo tanto, eso es un elemento central y, lógicamente, el segundo elemento es el elemento que todos estamos pensando, es el elemento de la crisis, es el elemento de la destrucción del empleo y, por tanto, la incapacidad posible o previsible del sistema de seguridad social, de protección social, de asignar una protección frente al riesgo derivado de la pérdida de trabajo, que es el desempleo, en términos razonables, en términos que no sean asistenciales, que no sean única y exclusivamente en términos de exclusión de la pobreza, ¿no? En términos de una línea de pobreza, o mantener de alguna manera un mínimo asistencial para las personas, sino como una fórmula de reinserción en el mercado de trabajo, pero también, naturalmente, de sustitución de renta común. Bueno, con ello lo que he querido decir es que este sería un poco el resumen de mis propósitos. Me parece que los tiempos están cambiando, como decía la canción, que vosotros no conocéis, pero que aquí algunos sí, y que por tanto ese viejo paradigma neoliberal que ha devastado tanto, que ha enriquecido a tantos, pero que ha devastado tanto, está en un momento dado afectado de una manera mayor de lo que aparece visiblemente.
y que en esa afectación, en ese golpe, ¿no?, que se les está dando, ese desgaste de ese paradigma, naturalmente frente a ello no se vuelve a viejos clichés de protección del Estado, protección de las economías nacionales, etc., sino que la idea es una idea, digamos, que va hacia adelante, es un salto hacia adelante que requiere naturalmente estar ayudado por instrumentos jurídicos todavía lábiles, todavía muy difíciles, digamos, donde los juristas no nos sentimos tan seguros, no tenemos las certezas que teníamos en nuestro ordenamiento nacional. Pero que en última instancia ese salto hacia adelante va y pasa fundamentalmente por una tendencia al reconocimiento universal de determinados derechos sobre el trabajo y sobre la condición social de las personas que trabajan. Y que la noción más sintética que se ha podido ofrecer de cuál es ese estatus universal de las personas que trabajan y de la condición que respete la condición social de las personas que trabajan es esta del trabajo decente. Y nada más, he llegado por fin a mi fin y tampoco me he demorado mucho. Agradezco de todas maneras esta estupenda audiencia, no solo estupenda, sobre todo los que estáis tirados de rodillas, etc. Esto ya para mí es una verdadera, pero también incluso aquellos, porque el error humano ha llenado, me ha permitido a mí llegar hasta el final con gran éxito. Muchas gracias. Abrimos ahora un turno de palabras. Si tenéis alguna duda o alguna reflexión que hacer. ¿Por qué se quiere ampliar la jornada laboral? Tienes que grabarlo porque todo se graba aquí, amigo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas por las que se quiere ampliar la jornada laboral? Pues, la idea de por qué se amplía la jornada laboral es relativamente sencilla. Porque el empresario necesita, en ocasiones, a esa misma persona más tiempo. Por lo tanto, el ordenamiento tiene que ser flexible. ¿Pero no supone un aumento del salario? No, claro. No, lo que sucede es que normalmente se supone que esas cláusulas de renuncia a la jornada máxima llevará consigo alguna compensación. Porque si no normalmente podrían incluso hablarse de cláusulas abusivas, ¿no? Pero el problema es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de tiempo de trabajo en términos muy imperativos. Y en términos muy imperativos, no solo porque históricamente es así, sino fundamentalmente que se afecta a dos cosas: la salud en el trabajo y la salud del trabajador, que son los dos grandes elementos de juego, y luego no solo eso, sino también en términos de remuneración. Es decir, nosotros siempre hemos pensado, digo desde el punto de vista del derecho del trabajo, ¿no?, que el tiempo es una de las partes de lo que llamamos la determinación cuantitativa de la prestación de trabajo. Por tanto, es un elemento central. Tercer elemento: durante los años 70 y 80 se puso muy de moda la idea de que con el tiempo, con la reducción del tiempo de trabajo, se crea un efecto benéfico. Tercer efecto benéfico: reparto del empleo. Esto es uno de los otros elementos básicos que están hoy todavía en el centro del debate. Cuando llegáis a Francia, por ejemplo, el debate en el seno del Partido Socialista, pero sobre todo el debate entre Sarkozy y la candidata socialista, que ahora se me ha ido de la cabeza porque yo solo tengo Aubry. No, claro, es que yo solo pienso en Aubry. ¿Por qué? Claro, no, pero por nada, porque por las 35 horas, claro, yo solo, esto es mi idea. Bueno, pues uno de los elementos era eso. ¿Qué decía Sarkozy? Eso es una tontería. El trabajo se realiza, se crea empleo cuando el empresario entiende que se puede crear empleo, no porque se reduzca. Entonces, esto es un poco. Ahora, de todos los argumentos que uno lee sobre este tipo de historias, ¿no?, son argumentos un poco extraños para nuestra cultura. Voy a poner otro ejemplo. El Parlamento español ha votado por unanimidad, es decir,
unanimidad socialistas, populares, nacionalistas, izquierdistas reales, o sea, o la izquierda real, etcétera, por unanimidad el rechazo a la directiva de los científicos. Es decir, indicando que no es un problema de derecha económica o de eso, sino un problema cultural. Posiblemente este tipo de temas tenga mucho que ver con la idea anglosajona, ¿no? Con la idea de la utilización del contrato individual. Otro de los grandes temas. ¿Por qué no contrato colectivo? ¿Por qué no intenta usted regular ese tipo de temas a través de un contrato colectivo, etcétera? No me quiero enrollar mucho, primero por lo avanzado de la obra y luego porque seguro que habrá cientos de personas que quieran avanzarse y preguntar. No, tienes que grabarse. Ah, no, claro, no, sí, que no has entendido. ¿En qué sentido podría suponer eso mayor eficiencia, tenerse más horas de trabajo? Bueno, es que entonces yo me he explicado mal. Lo que quiero decir es al contrario. Lo que quiero decir es que es indecente pedir más horas de trabajo. Es que yo me he explicado mal. O sea, el sindicato europeo lo que hace es protestar y unir a su lucha por el trabajo docente el rechazo de esa directiva que aumenta el horario de trabajo. O sea, que es que yo me he explicado mal, ¿no? No pasa nada. Esto es un programa de emisor, receptor. Hablado de trabajo digno, me parece muy loable, pero ¿hasta qué punto la OIT es capaz de conseguir este objetivo? Igual que la ONU, que es incapaz de conseguir la paz mundial y es poco creada para ello. Claro, este es el punto básico de la historia. Sin embargo, la OIT está consiguiendo más avances, es decir, la noción prescriptiva, no solo de trabajo decente. El trabajo decente funciona más como un ritornello que lo utilizan los gobiernos, porque claro, son grandes palabras, libertad, igualdad, dignidad, pero la declaración de principios sobre la que se basa, por otra parte, el trabajo decente, ¿no? Abolición del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, libertad sindical, negociación colectiva, está consiguiendo muchos más efectos de lo que vemos. ¿Cómo? A través de lo que a nosotros los juristas nos gusta mucho, la labilidad de nuevas fórmulas, desde fórmulas de soft law hasta extrañas fórmulas de contractualización. Por ejemplo, los acuerdos marco que se están realizando en las empresas transnacionales, en las que se garantiza para en cualquier lugar en donde esa empresa se localice, tiene que respetar esos derechos fundamentales de la OIT, etc. Hasta los tribunales internacionales, los grandes tribunales internacionales, estoy refiriendo a la Corte de Justicia de San José, empieza a aparecer como utilizan como derecho este tipo de temas. Por tanto, ahora está generando la OIT, y bueno, y es un tema interesante, ¿no? Como más allá de lo que son sus propios instrumentos. ¿Cuáles son sus instrumentos? Convenio, recomendaciones. Por eso ella misma dice en esa declaración, no, esto no nos sirve, esto está bien, pero esto es más allá de mí. El problema es cómo ha conseguido ese salto cualitativo, en definitiva, porque ha conectado con movimientos y con sujetos sociales que han posibilitado un poco la ósmosis, ¿no?, de ese tipo de temas. Mientras que, sin embargo, siempre por abajo. No, siempre, el derecho siempre es en los dos lados, ¿no? Está dentro y fuera. El derecho no se movería, y el laboral menos, no se movería desde la institución, siempre se puede mover desde fuera, desde la acción de los sujetos sociales, digo ya las gafas, en fin, en un momento ya de excitación, etc. Bien, es decir, ¿por qué? Porque es la única manera de avanzar. De hecho, ¿qué es lo que nosotros tenemos como un elemento decisivo? La huelga, ¿no? Y la huelga, digo, como fórmula de, no solo de composición, de regulación de situación. Y la huelga es puro materialidad pura y subordinación. Bueno, todo este rollo viene a decir que es frente a la ONU, que tiene esta, casi como diría yo, capacidad, ¿no? Es una especie de enorme dinosaurio que en muchas ocasiones no puede andar, ¿no? De enyesamiento. Sin embargo, la OIT ha conseguido, más allá de ella, tener un alcance y una recepción y una receptividad muy fuerte. De hecho, que la CSI haya organizado una jornada mundial sobre un concepto de la OIT, pues un evento. ¿Por qué lo hace la CSI? Porque le da una legitimación muy importante. Es decir, no soy yo solo, no es el sindicato internacional el que dice, no, lo dice
la Organización Internacional de Trabajadores, que representa a empresarios, la Organización Internacional del Trabajo, que representa a empresarios, estados y sindicatos. Entonces, por eso es un tema. Ahora, la fluidez del sistema, digamos, en el desorden de las normas que ha introducido la globalización, la fluidez es una fluidez, esta fluidez es muy interesante para los juristas. More. La mitad del público lógicamente ha abandonado. No, muchos menos, no vosotros que no, muchos menos. Tenéis posibilidad de iros ahí, pero no os vayáis, que a mí me gusta más. Bueno, yo tenía una reflexión simplemente porque es como adelantar acontecimientos, pero este concepto de trabajo decente con la crisis económica esta, ¿es viable? Mucho más. Mucho más. Claro. No, vamos a ver. Cuando estamos en una situación en la que, digamos, la situación, sobre todo en el centro, ¿no? En lo que es lo que son los países de gran desarrollo económico, etc. Cuando en esos momentos, en estos lugares, el desarrollo es inmenso, la riqueza es inmensa, naturalmente la apropiación salvaje de la riqueza por parte de unos es magnífica y además es desprejuiciada, ¿no? Yo siempre aprovecho esta pregunta para hacer una llamada siempre a esos salarios de los directivos, que a mí siempre me ha parecido maravilloso, porque yo creía que los salarios de los directivos tenían que tener algún componente de responsabilidad. Y no solo eso, sino que cuando hunden la empresa, se blindan. Y por tanto, se les paga más por haber hecho mal las cosas. Al margen de ese tipo de historias enloquecidas, de esas cenas en los mejores hoteles de París para festejar que se han despedido 60.000 trabajadores. En fin, estas cosas que son, en otro lugar, llevarían naturalmente a una reprobación y que, sin embargo, una reprobación social importante. Bueno, pues ahora, en esos momentos, el trabajo decente la reivindicación del trabajo decente es mucho mayor, porque va a estar mucho más en crisis. Es decir, hoy el trabajo decente está extendido, fundamentalmente está pensado para áreas débiles, para áreas devastadas del globo, en materia de trabajo infantil, etc. Si ese momento de crisis nos trae aquí dentro, reproduce aquí dentro esas lacras, la reivindicación del trabajo decente no necesitará, como hizo el CES, la Confederación Europea de Sindicatos, decir, aquí trabajo decente es luchar por la reducción de jornada, sino que directamente dirá, es la abolición del trabajo infantil, del trabajo forzoso, hay que conseguir que no haya un trabajo irregular, que no haya trabajo final. Es decir, hoy, posiblemente con la crisis, la reivindicación del trabajo decente se traslade con mayor virulencia a el interior de las fronteras, por así decirlo, de la opulencia y del desarrollo, que es en donde nosotros vivimos, ¿no? Esto es por lo menos lo que yo pienso. ¿Y la Unión Europea qué tipo de papel está desempeñando? Porque señalabas la directiva, pero por otra parte el concepto de flexiseguridad, ese concepto ambiguo, seguridad al mismo tiempo flexibilidad laboral, ¿no es como contradictorio, paradójico? Opinión. La Unión Europea ha descubierto hace mucho tiempo, pero le ha pillado, desde mi punto de vista, a contrapié la crisis financiera del 2008, porque políticamente todos los gobiernos europeos han ido avanzando hacia perspectivas neoliberales, desde la Francia, neoliberales autoritarios, o sea, autoritario que va muy unido, ¿no? Es decir, Italia, Francia, fundamentalmente como dos elementos muy diversos. Y luego, en el otro lado, la socialdemocracia ha abjurado de gran parte de sus elementos, como diría yo, señas de identidad, ¿no? Sí, por ejemplo, todos los socialdemócratas hoy dicen que hay que bajar los impuestos. No hay uno solo que no dice que no, hay que bajarlos, todos. Y eso es una antigua seña de identidad que hacía referencia a la frontera. Entonces, ¿qué ha sucedido? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la ampliación del mercado de Europa a la Europa de los 27 ha generado una cierta alteración de los modos culturales, de las pautas culturales en ese momento. Y ha generado sobre todo una descompensación de poderes. ¿Por qué? Porque el este europeo es un este liberal. Es decir, el este se identifica con Inglaterra, no se identifica con Alemania. Entonces, esto yo creo que ha generado muchas cosas. Estos cambios,
recordar antes de eso la lucha por la directiva Bolkestein, que aquí la compañera puede en estos momentos decir, sí, la recuerdo, ¿no? Es decir, la liberalización de los servicios, que fue una lucha sindicalmente y políticamente muy bien llevada y que llevó a la contención de la directiva. Es decir, la directiva Bolkestein se echa atrás, pero está ahí. La Tribunal de Justicia, las limitaciones impresentables del derecho de huelga, en Laval, fundamentalmente, en Vikingo también, los vikingos también, pero sobre todo en Laval, ¿no? O el ataque a la negociación colectiva en Rufford o en Gran Ducado de Luxemburgo. Y entonces, en ese sentido, ¿quién es la Comisión Europea? La Comisión Europea, aparte del señor Barroso, son, digamos, los exponentes de la derecha política europea. ¿Y quiénes son los únicos que quedan insólitamente nadando en ese mar tal? Pues es España, Portugal, Sócrates, y Gordon Brown, ¿no? Nominalmente, al menos, Gordon Brown nominalmente, sabemos que no. Entonces, en ese sentido, Europa, ¿qué papel tiene? Europa tenía un papel de irse a... Es decir, había empezado, desde mi punto de vista, a romper uno de sus elementos básicos, constitutivos, de legitimación social, que era fortalecer la dimensión social. Y sus derrotas en los referéndums de Francia, de Holanda y luego de Irlanda tienen mucho que ver con eso. Tienen mucho que ver con la debilidad que ha tenido digamos, lo que es la gobernanza europea de fortalecer la dimensión social a la vez que fortalece la dimensión económica. Pero bueno, en eso estamos. Nosotros estamos ahí, en esa... ¿Qué papel tiene Europa? Pues hombre, Europa tiene ahora un papel complicado, porque tiene que volver, tiene que revisar. De todas maneras, hay una cita decisiva, que es junio, ¿no? En junio son las elecciones europeas y ahí veremos también cómo funciona. Es decir, la Comisión Europea se cambia en función de esa indicación. No es un parlamentarismo estricto, pero hay una indicación de cómo respira, ¿no? Qué área tira, ¿no? Diría un primo de la profesora Cardona. ¿Qué me diga? ¿Alguna pregunta, alguna consideración más? Pues no. Sí, ahí. ¿Cree usted que estamos pasando del estado de bienestar al estado de malestar? No, yo no lo creo, pero hay problemas graves. Vamos a ver. El estado de malestar... No, nunca ha habido bienestar. A lo que yo me quiero decir. Nunca ha habido bienestar, ¿no? El estado de bienestar es una utopía, es una construcción hermosa y tiene su razón de ser, sobre todo en función de dónde veníamos, ¿no? Es decir, de un lugar en donde se morían los pobres, donde los trabajadores, evidentemente eso es bueno, ¿no? Y entonces es una especie de autocalificativo cariñoso, de autoestima, ¿no? Qué bien estoy haciendo la cosa. Yo prefiero más el estado social que hablar del estado de bienestar. Lo que sucede es que en España en concreto, nosotros hemos tenido, bueno, en general en Europa, la construcción de los estados sociales se ha ido realizando a través de determinadas experiencias nacionales. Por lo tanto, los estados más ricos, estoy hablando fundamentalmente de los estados del centro y del norte, Escandinavia, pero también Alemania o Francia y propia Italia, tienen un nivel, digamos, de satisfacción de las necesidades sociales superiores a las nuestras. ¿Por qué? Porque se ha construido así. No hay ningún... Sin embargo, una parte de Europa, que es toda parte del este, los sistemas de protección social que existían ahí, que eran por otra parte fundamentalmente de tipo asistencial, más que de otro tipo, también muy limitados en cuanto a la cuantía, en cuanto a las prestaciones, se han sustituido plenamente por sistemas, por decirlo una cosa, de capitalización, no sistemas de reparto. Entonces, ahí hubo, igual que en América Latina, ha habido una importante... El Banco Mundial en un momento dado dijo, no, es necesario sustituir los sistemas públicos de reparto de protección social por sistemas de capitalización. Y entonces consiguió su propósito fundamentalmente en toda América Latina y en Europa del Este. Entonces, ahí en ese tema, el problema es que ustedes saben ya por sus profundos estudios sobre seguridad social que los sistemas de capitalización generan enormes problemas.
no el problema es de subsistencia, de mantenimiento, de costes, etc. Entonces, en muchos momentos hay que ver cómo, el caso más emblemático es lo que ha pasado con Argentina de Kirchner, ¿no? de Fernández, perdón, que es la idea de que en un momento dado el Estado ve, ante la crisis financiera, porque estos activos además se invierten en activos financieros, etc., que si se quiebran, pues evidentemente no hay nada, entonces recupera el Estado sus bienes. Bueno, todo este rollo es para indicar que, sin embargo, los sistemas europeos clásicos nuestros siguen manteniendo un sistema público de seguridad social importante. Nosotros, de hecho, tenemos el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo se hizo para conseguir una cierta homogeneidad o una cierta uniformidad, de la derecha y de la izquierda sobre el modelo de protección social, con ciertas retoques, etc. Pero hay un problema, sin embargo, adicional, que es el caso español, que no se está viendo desde mi punto de vista correctamente, ¿no? Y es el problema del federalismo social, aunque nosotros tenemos un Estado federal, pero que decimos que no es federal, porque si lo decimos vamos todos a la pira, y entonces no es cuestión de ser quemados vivos, por una tontería. Pero lo que sí es cierto es que nosotros, en materia de sanidad, que es uno de los grandes pilares de empleo y de educación, nuestras comunidades autónomas tienen una gran capacidad. Y entonces ahí esto sí que genera un problema, ¿no? El problema es el problema de la disparidad primero de concepto sobre cómo es ese servicio público de la sanidad en unas regiones y en otras. Por ejemplo, yo vuelvo a insistir con Madrid. Madrid existe un deterioro palpable, evidente y fundamental, derivado de una concepción puramente privatista, puramente funcionalista y puramente que devuelve al mercado al sistema del servicio público de salud. Y eso no se ve, o sea, se puede ver, se blasfema de Cataluña, y más aquí que con razón, se blasfema del País Vasco, ¿no? Pero nunca se ve el problema que está generando este tipo de historias, ¿no? Como yo soy muy diplomático, no hablo de Valencia, ¿no? Entonces, este sí es un problema desde mi punto de vista, no de bienestar o de malestar, sino de alteración de elementos básicos del sistema y luego, naturalmente, que eso queda una cierta contradicción. Yo trabajo en Castilla-La Mancha, de tal manera que la sanidad que yo tengo en Castilla-La Mancha es muy buena, francamente buena. Sin embargo, cuando voy a Madrid la sanidad es fatal, pésima. Bueno, bien, esto es un poco lo que a mí me gustaría, digo, como un paso adelante. Ahora, respecto a tu primera pregunta, no, yo creo que el Estado social todavía tiene, en el caso español, pero incluso en el caso europeo, tiene una fuerza. Y acabo la última, ni siquiera Thatcher, que fíjate que buena, ¿no? Ni siquiera Thatcher decidió acabar con el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Entendió que era un elemento de legitimación social muy fuerte, que no podía poner en crisis. Podía culpabilizar a los sindicatos, podía atacar a elementos fundamentales de la democracia colectiva, pero no podía hablar, no podía atacar, podía cambiar. De hecho, todas estas fórmulas de gestión privada, etcétera, se deben a ella, ¿no? Pero no podía poner en duda, en crisis, el elemento. Como natural no te he contestado, pero...